la psicología y la pedagogía es el ser humano, que debe ser educado, que debe ser formado. La pedagogía puede tener una visión política, filosófica, antropológica, sociológica, dependiendo del modelo en que uno vaya a trabajar. Dentro de la pedagogía están los procesos de aprendizaje. Según las investigaciones que existen, las investigaciones de aprendizaje revelan que el ser humano aprende según modelos también. Hay tres modelos: el modelo exógeno de contenido, el modelo conductual y el modelo endógeno de proceso. En el modelo exógeno de contenido, aprender es asimilar, repetir la información que nos enseña. En el modelo conductual, aprender es modificar o cambiar la conducta. Y en el modelo endógeno de proceso, aprender es construir el conocimiento a partir de experiencias previas. Y es el modelo que estamos trabajando, desarrollando actualmente. En el modelo endógeno, la enseñanza es transmitir información. En el modelo conductual, la enseñanza es tratar de educar la conducta del ser humano al sistema donde se está formando. Y en el modelo endógeno, la enseñanza es facilitar al individuo, al sujeto que aprende de las herramientas, técnicas, recursos, para que la persona pueda construir nuevos conocimientos. Dentro de los aportes de la psicología y de la pedagogía tenemos lo siguiente. Bueno, uno de los principales aportes de la psicología en la psicología del niño están pues todos los estudios acerca del desarrollo del niño, acerca de los mecanismos de aprendizaje, los estudios de madurez mental y emocional del niño. Por otro lado, los aportes de trabajos y tratamiento de los niños discapacitados, superdotados, y dentro de eso mismo la psicometría. En un tiempo yo trabajé mucho con lo que es psicometría, porque la psicometría trata de evaluar, dependiendo de qué tipo de instrumentos se utilicen, la inteligencia, la personalidad, los hábitos, la orientación vocacional. Entonces ahí también hay un aporte de la psicología al trabajo que se realiza con los niños. En cuanto a la pedagogía tiene sus aportes en lo que es la pedagogía activa, la didáctica, la planificación, los métodos de enseñanza, etc. Y entre pedagogía y psicología tenemos un punto de repente en común, que es la psicología educativa. ¿Qué es la psicología educativa? Es una rama de la psicología cuyo objeto es de estudio son las formas en que se produce el aprendizaje. El psicólogo educativo aporta soluciones para el desarrollo de planes de estudio, gestión educativa, modelos educativos, ciencias cognitivas, etc. El psicólogo educacional desarrolla y aplica distintas teorías del desarrollo, teorías del aprendizaje, teorías cognitivas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si me estoy pasando, me hagan por favor. Y dentro de los debates que tenemos, está pues, que es muy importante, el proceso de formación universitaria. En el proceso de formación universitaria tenemos que analizar mucho, ya lo dijo el doctor Belisario la vez pasada, lo que es el currículo universitario, lo que es la malla curricular, donde los contenidos y asignaturas de aprendizaje no se relacionan con el trabajo que vamos a realizar. La universidad es aquello que no se hace en la escuela, que no se hace en la comunidad, y el psicólogo, el profesional lo va aprendiendo en el camino, en su trabajo profesional. Una cosa es el mundo universitario, la enseñanza universitaria, y otra cosa es el mundo escolar. Y en el mundo escolar pues tenemos otra serie de dificultades, otra serie de problemáticas que tienen que ver con la convivencia escolar, motivación para el aprendizaje, la delincuencia, el abuso escolar, el bullying, etcétera, ¿no? Y hay problemáticas pues importantes que hay que analizar, estudiar en la psicología, en la pedagogía o en la psicología educativa, como por ejemplo también la familia, ¿no? Esos son los aportes que yo podría brindar acerca de la relación que existe entre pedagogía y psicología.
Muy bien, disculpen nomás que se me colgó la máquina y ya volvimos a estar nuevamente. Muchas gracias. Gracias, doctor Manuel Ríos. Doctor Sanabria, ¿nos escucha? ¿Ya arregló Sí, su audio? Sí, Ya, se escucha. ¿Me escuchan? Bien, sí le escuchamos, doctor, sí le escuchamos. Lo voy a presentar. Bien, vamos a dar pase al doctor Sanabria. Él es PAS decano del Colegio de Psicólogos, ha sido docente universitario de muchas universidades y ahorita nos va a hacer su ponencia relacionada al tema psicología y educación y el desarrollo integral del niño. Doctor, usted tiene la palabra, tiene usted 15 minutos para conversar. Bien, gracias. Buenas noches a todos ustedes. Quisiera empezar señalando algo que para mi experiencia es importante. Creo que uno puede tener una vocación primero sobre la psicología, no pensando en que cómo yo voy a ser diferente o a quién voy a curar, o quiero ser médico frustrado, soy un médico frustrado, etcétera. No. Debe haber un conocimiento de vocación, de interés, de convicción acerca de el tremendo, importante y compleja profesión de psicología. De todas las profesiones, la psicología es la más compleja. Fácil es ser médico, abogado, ingeniero, etcétera, pero estudiar el psiquismo humano es muy complejo. Por ahí empezamos. Bueno, el estudiante ya universitario de carrera se da cuenta que hay especialidades y por interés, por su lectura y por la información que recibe, escoge una especialidad. Y una de ellas es la psicología educativa, que muy bien ha descrito Manuel. Yo considero que la psicología educativa el psicólogo que tiene orientación para esta especialidad debe tener buena convicción acerca de la importancia de la psicología y la educación. Para ello, tiene que tener altos conocimientos de aprendizaje y dominar muy bien el aprendizaje. No solamente el aprendizaje cognitivo, el aprendizaje experimental, el aprendizaje vivencial y muchos modelos, sino dominar el proceso de cómo aprende el niño, cómo es esa tarea de aprendizaje. Y ahí entra el alto conocimiento de biología, psicobiología, alto conocimiento de cómo funciona la atención, porque el niño tiene que atender, cómo funciona la percepción, la memoria o las memorias, que eso es clave. Las memorias es clave para poder entender educación. Aun cuando las corrientes dicen que no es importante la memoria, entonces, ¿qué cosa creen que el alumno recuerda? ¿Recuerda qué? Si no es memoria, si no es la activación de su memoria. Entonces, tiene que tener conocimientos, nuevamente, de atención, de percepción, de imaginación, de pensamiento, de lenguaje, y un dominio de todo lo que es sistemas afectivo-emocionales, y no vayan a estar hasta ahora como tercamente hablando de inteligencia emocional, que no existe. Si quieren, la próxima reunión lo debatimos, porque es importante esto. No existe. Y tiene que conocer sentimientos, emociones, afectos y valores sentimentales. Tiene que conocer todo el proceso cognitivo. Tiene que conocer todo el proceso de actuación, de ética y de moral, de lo que es verdad, de lo que es justo, de lo que es estima, algo que está fallando en este momento de la pandemia. Entonces, si conoce psicobiología, biología, neurología, neuropsicología o neurociencias, y conoce educación, y conoce pedagogía, tiene que conocer los problemas del aprendizaje, que para algunos son 120 diagnósticos diferenciales de problemas de aprendizaje que existen. Imagínense nomás cuántos problemas de aprendizaje hay en el sistema atencional del hombre y especialmente del niño. 17. Yo trabajaba como psicólogo en un colegio. ¿Conoces los 17 problemas de atención que tiene el niño? ¿O no? ¿Sabes cómo se lleva a cabo el proceso de la atención? ¿Qué han dicho a lo último en 2014 sobre cómo funciona la atención? Si yo trabajo con psicólogos, con niños, con educandos, debo dominar cómo es la atención. Debo dominar cómo es la percepción. Porque el niño percibe. Patología en la percepción, hay patología en la memoria, hay patología en la imaginación, hay patología en el pensamiento, hay patología en el lenguaje. Todas estas patologías constituyen problemas de aprendizaje que son diferentes
a los más clínicos, del adolescente, del adulto, etc. Diferentes al modelo de la salud mental. Entonces, conociendo los problemas de aprendizaje, conociendo didáctica, debo conocer didáctica, metodología de la enseñanza, debo conocer sobre educación, sobre aprendizaje. Ahora sí, accedo a ser psicólogo educativo. Pero si no, pues vamos a pensar como este momento. A ver, ¿podría usted señalarme cuál es el proceso de la memoria con la cual el alumno consolida la información? ¿Usted ha visto, ha experimentado a los alumnos cuál es el RAM de memoria? ¿Ha hecho experiencias de qué tamaño tiene el span de memoria verbal, la memoria semántica, la memoria imaginativa, la memoria espacial? ¿Conoce usted cómo funciona la memoria en el alumno? Sí, estoy por eso. Cuando voy a un aula, un niño que tiene dificultad para aprender matemáticas, lenguas, aprender, etc., el tema es que no conozco. Y esto también porque la ley en este país prohíbe la intervención del psicólogo. Le ha dado solamente para aspectos de convivencia, algo por el estilo, que alguien, un colega, un paz decano, pidió que sea así, lamentablemente, que hiciera un caso. Este paz decano, que con mucho tiempo el cargo, solicitó que fuera convivencia. Y ahí estaba la colega Los Ríos, la que falleció, y aceptaron. Y por culpa de ellos, el psicólogo no hace más que un trabajo sencillo. No entra en intervención, en diagnóstico, en tratamiento. No es difícil que lo vean otros. Entonces, lo estamos pagando acá, usted dice, doctor Martel, que me está escuchando, por culpa de lo que señala siempre, que acá hay una catástrofe intelectual. En esta situación, entonces, nuevamente reitero, el problema de la psicología educativa en este momento se está desarrollando lamentablemente con gran desconocimiento. Él debe tener un conocimiento del desarrollo biológico, psicológico y social del niño, debe tener base de conocimiento de neurociencias, debe tener base de conocimientos de aprendizaje, de educación, de didáctica, de metodología, diferenciar bien qué es pedagogía y qué es educación. Después conocer toda la patología del aprendizaje y saber tratar, curar, ayudar, restituir, modificar el problema de aprendizaje que tiene. Si no, un teórico de la psicología de la psicología educativa va a estar dando vueltas y redundancias con conocimiento del pasado. Y le he puesto un ejemplo. Usted es psicólogo de educación, ¿domina usted memoria? ¿Domina usted atención? Atención necesita el niño. Memoria necesita el niño. ¿Domina o conoce percepción visual, auditiva, táctil, gustativa, cognitiva? El niño tiene. ¿Usted se da cuenta cómo maneja los espacios el niño? ¿Cómo maneja la orientación espacial? La orientación temporal. ¿Cómo maneja esto? ¿Cómo se da cuenta? ¿Y qué problemas matemáticos tiene si es que realmente no se orienta bien, no maneja espacios, y no maneja abstracciones, y no maneja como para discriminar, para cotejar, para comparar, para reducir, para inducir, finalmente para abstraer, definir y valorar? ¿Conoce usted? Entonces, si conoce, muy bien está usted en la línea de psicología educativa. Si no conoce, entonces es una precariedad, como dice el doctor Martel reiteradas veces. Creo que hasta acá he llegado o tengo tiempo. ¿Tiene tiempo, doctor? Sí. 3 minutos. El tema era el problema del desarrollo, creo. El desarrollo, yo he estado entendiendo, la pasada conversamos sobre ello. Hay que diferenciar claramente del desarrollo anatómico, fisiológico, biológico, desarrollo psicológico. Es importante colaborar con el desarrollo de los sentimientos y del afecto. Ahí hay un tremendo papá, mamá no sabe cómo se hace. Los profesores no saben cómo colabora con el desarrollo de los sentimientos, de las emociones del niño. No lo saben. Y los psicólogos tampoco colaboran y no saben cómo se desarrolla el sentimiento y el afecto, que es importante, es base. Yo les dije la vez pasada que la paleocorteza cerebral se forma a los 28 días, se constituye. 28 días de formación del ser humano, ya está formando lo primero para la paleocorteza. ¿Para qué? Porque, ¿qué cosa hay en la paleocorteza? Están las bases del carácter emocional, que va a ser la base del sentimiento. ¿Y por qué el cerebro pondrá primero ese sistema?
porque es el sistema que más adelante va a modular, va a regular, va a dar frecuencia modulada a toda la vida humana. Así que los sentimientos modulan la vida. Entonces, si sé que los sentimientos modulan y el afecto modula, papá, mamá debe ayudar a que esto funcione bien, se desarrolle bien, se estructure bien. Papá, mamá no sabe. La tía, la empleada tampoco sabe. ¿Y qué pasa con esto entonces? Que el niño debe tener una madurez afectiva. Padres y ayuda de la escuela y de los psicólogos. ¿Saben los psicólogos? Estamos en esa onda. Debe tener el niño un desarrollo de conocimientos. Debe conocer al detalle todo en su casa. Cómo se hizo, por qué se hizo, dónde se vende, dónde compra, cómo se usa y cómo se cuida el objeto. Si es una silla, una mesa, un vaso, una taza. Y conocerá más detalles de su casa. Eso hacen los padres. Eso complementa la escuela. Después va a instruirse a la escuela, a aprender matemáticas, física, química, ciencias naturales, que es parte del conocimiento. Y al final debe tener una calidad de conocimientos de alto rango, capaz de mostrar con habilidades y competencias una inteligencia que resuelva situaciones, una inteligencia que le permita usar el conocimiento. Inteligente es el que usa el conocimiento, pero el conocimiento verdadero, pero que lo adquirió previamente. Y en la casa y en la escuela debe aprender también a tener planes, proyectos de vida. Planes, cuando tengo 20, ¿qué? Cuando tengo 25, ¿qué? Cuando tengo 30 años, ¿qué? ¿Qué haré mañana? ¿Qué haré en el feriado? ¿Qué hago en estos momentos que estoy en casa? ¿Qué hago? Debería conocer. Entonces, ¿por qué? Porque papá, mamá no sabe. La escuela sabe, no ayuda. La escuela solamente suma, resta, multiplicación, química, física, pero que conozcan aspectos de programación, de planificación, de valores, del desarrollo mismo en su vida, para que tenga anticipación. Más no tiene la capacidad de autoestima, de autovalía, de ética y moral. En casa se aprende a no hablar groserías, a no mentir, a no robar, a ser honrado, a ser honesto, a ser leal, a ser responsable, a ser bueno, generoso, humano, sensible. No se aprende eso. Entonces, en el desarrollo, ¿qué cosa es en psicología del desarrollo en el niño? Es formación de los sentimientos, de los conocimientos y de los valores éticos y morales. Ese es el desarrollo, ¿no? Y en el desarrollo no hay experiencias, no hay conocimientos al azar. Todos los conocimientos van a ser procesados y memorizados. Y es el recuerdo del modelo de papá, de mamá, de la abuela, de la tía, que lo va a usar adelante como un recuerdo. Y estos son los modelos realmente que explican el desarrollo del ser humano. Bueno, hay mucho más que conversar. Creo que continuaremos con las preguntas. Bien, doctor. ¿Me escucha el doctor Víctor Hugo Martel? Perfectamente. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? El doctor Víctor Hugo Martel es psicólogo, profesor principal también de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Le agradecemos por estar con nosotros para compartir conocimientos respecto al tema que hemos estado programando para el día de hoy. Tiene usted la palabra, doctor Víctor Hugo Martel. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que nos permite comunicarnos virtualmente en esta experiencia que nos toca vivir. He aceptado con mucho agrado el hecho de participar, sobre todo por la inquietud de las personas quienes me convocaron, entre ellos Abel, entre ellos Jorge, en quienes reconozco una motivación muy particular, sobre todo en la edición de textos. Uno de ellos tiene la cualidad de ser editor infatigable, cosa que nos falta a nosotros bastante. Para empezar esta intervención mía, quiero citar una reflexión que proviene de José Antonio Encinas. Es un educador que no es del todo conocido y que yo lo admiro mucho. La cita que me agrada y donde voy a dar inicio a esta conversación es bastante audaz. Yo la comparto íntegramente.
La cita dice: el examen técnicamente es un absurdo en la escuela primaria, es un error en la secundaria y es inútil en la universidad. Yo comparto ese punto de vista. ¿Por qué razón? Sencillamente en la educación nos hemos habituado a los métodos cuantitativos, usar instrumentos, hemos sobrevalorado los resultados que se obtienen y hemos aceptado dogmáticamente los guarismos, sin considerar que esto es algo referencial. Luego, José Antonio Encinas dice que si nosotros privilegiamos la calidad a la cantidad, entonces vamos a tener la necesidad de conocer a nuestros estudiantes. Aquí viene una primera dificultad. Los estudiantes nos permiten conocerlos, aproximarlos. ¿Y cuántos estudiantes nos evaden y toman distancia con respecto a nosotros, dificultando el hecho de conocerlos? Aquí este es un problema que debemos resolver en primer lugar. ¿Por qué hay pocos estudiantes que se aproximan y nos permiten conocerlos? ¿Y por qué hay más que evaden de diferentes maneras la experiencia educativa? Hay una noción que está entrando en desuso, lamentablemente, y es la disfuncionalidad en la dinámica familiar. Hace medio año, le escuché a la última ministra de Educación haber ya erradicado dentro del vocabulario educativo esta noción de disfuncionalidad. La razón es simple. Hace unos 30 años aproximadamente, en un texto, La tercera ola, de Alvin Toffler, leí lo siguiente: de 9 de cada 10 familias resultan siendo disfuncionales y permanecen juntos simplemente ya no porque se tengan afecto, ya no porque tengan responsabilidad, sino por otra razón. Han adquirido dependencia unos con respecto al otro, en cuanto a la economía se refiere. Es decir, esa dependencia hace que estas personas permanezcan juntas. En la dinámica que he señalado, disfuncional, el doctor habría mencionado que es necesario forjar la tolerancia. Bien, una de las características de la disfuncionalidad es la intolerancia. Esta intolerancia radica en lo siguiente: cuando las personas, los miembros de la familia, ya no reconocen en los demás cualidades, sino simplemente defectos. Entonces, esto es bastante común, y el hecho de reconocer solamente defectos lleva a la punición. Hay diferentes formas de punición, es decir, desde la ignorancia, desde el no saber escuchar, el hecho de evadir, y finalmente este asunto llega a un quiebre cuando las personas ya no se comunican entre sí. ¿Por qué no se comunican? Sencillamente porque existe una agresión en esta relación, desde la actitud, desde la falta de tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto podemos advertir en nuestros estudiantes. Son muy pocos los estudiantes que se aproximan a nosotros. La mayor parte toma distancia. Y aquí es necesario hacer intervenciones permanentes, sobre todo espontáneas. Cuando estamos reunidos en el aula, yo generalmente me pongo de pie y me acerco a estas personas cuya atención va decayendo. Ahora, el hecho de la falta de atención o la precariedad de la atención es debido
a la falta de madurez cognitiva. Esto nos conduce a otra noción. Para nosotros juzgar que algo es pertinente, que algo es necesario, que algo es valioso, debemos ver las múltiples implicancias que tiene este tipo de aprendizajes. Si la persona no descubre la pertinencia de un aprendizaje, va a ser bastante complicado de enseñar. Entonces, generalmente ahí viene ya un primer síntoma de punición. Te voy a dejar, tú llegas muy tarde, estás acumulando faltas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que debemos hacer en este caso es levantar las distintas formas de punición. El chantaje. Cuanto más chantajeemos a los estudiantes, más aversión vamos a tener. En los cursos que dicto, generalmente suelo no tomar asistencia, porque toda toma de asistencia lleva implícito una forma de sanción, de punición. Y cuando se toma asistencia, los estudiantes llegan y desesperadamente quieren dejar constancia de haber asistido físicamente. Y luego de haber dejado esa constancia, simplemente ya se entienden, se distraen, etc. Entonces, pues, este control de la asistencia vía chantaje no funciona. Más bien, genera cierto tipo de aversión en los estudiantes. Y los estudiantes se han habituado a esa forma de relación punitiva y reclama. Y cuando uno no presta atención a esto, se sienten todavía más marginados. Yo prefiero que los estudiantes lleguen con deseos de aprender, que tengan buena disposición por el aprendizaje. Y aquí me detengo un momento para insertar otra cita. Comparto con Mario Bunge la simpatía que siento por los estudiantes que preguntan, los estudiantes preguntones, y si son impertinentes, mejor. ¿Cuándo se dice que son impertinentes? Cuando su lógica es distinta a la nuestra. Es decir, la construcción de sus procesos metacognitivos son distintos de los nuestros. ¿Qué significa esto? Mientras para unos algo es demasiado valioso, para otros es relativo o tal vez no tiene ninguna importancia. En esto también los psicólogos hemos pisado el palito y defendemos las teorías sin conocer otras. A esta tendencia es lo que conocemos como el reduccionismo. Todo reduccionismo nos conduce a una forma dogmática de tratar de explicar a partir de una teoría procesos que son bastante complejos. Yo he aprendido que las teorías no se oponen, más bien se complementan. Por una razón simple. Cada teórico que ha aportado ha considerado o ha privilegiado algún aspecto del conocimiento. Por ejemplo, en un momento fue importante estudiar las conductas, en otro momento la actividad cognitiva, en otro el entorno, en otro la afectividad, etc. No hemos sido capaces de reconocer que el cerebro trabaja unitariamente. No existen estancos separados, están juntos. Lo cognitivo no es más que una representación de las experiencias que tenemos, estemos conscientes o no. El hecho de estar conscientes depende sobre todo de la intensidad con que se genera la actividad psíquica. Y esa intensidad elevada nos permite verbalizarla, explicitarla. Si no podemos verbalizar y explicitar, quiere decir que la intensidad que hemos generado no es la suficiente. Ahora entramos a algunas teorías para tratar de explicar esto.
Vygotsky habla de la zona de desarrollo próxima. Esto es el hecho de tener una experiencia que sea asequible a nosotros, donde podamos reconocer su importancia, donde podemos reconocer su pertinencia y la valoración subjetiva que elaboremos. Esto viene junto se complementa con la teoría piagetana. Para poder tener este nivel de maduración es necesario, pues, haber construido o tener constructos que nos permitan procesar informaciones con mayor profundidad. De lo contrario, es pues un aprendizaje muy superficial y vamos a tener que recurrir a los chantajes que ya he señalado, a las cuantificaciones que son punitivas, etc. Nosotros debemos propiciar para que los estudiantes sientan el placer por estudiar. Y nosotros debemos mostrarle también que nosotros nos sentimos complacidos de trabajar teorías y no sentirnos incómodos por las refutaciones. Aquí voy a insertar una reflexión no de psicólogos, sino de personas que se dedicaron a la epistemología. Popper, a quien recurro con cierta frecuencia, mencionó que la única herramienta que nos permite construir conocimientos que tengan cierta validez o consistencia es a partir de la crítica. Nosotros no simpatizamos mucho con la crítica, muchas veces nos irritamos. Eso simplemente porque no tenemos herramientas intelectuales como para dar respuesta a los cuestionamientos que nos llegan con cierta frecuencia. Mis colegas, muchos no simpatizan cada vez que hago referencias de filósofos. A veces me preguntan en qué momento dejé la psicología y en qué momento hice filósofo. Entonces a mí me divierte esto, no me incomoda, más bien es un halago. Yo les respondo, no sé en qué momento abandoné, tampoco es motivo de mi interés. Lo que me interesa es construir conocimientos que puedan aproximarnos mejor a explicar el comportamiento humano. Eso es lo que me interesa. Ahora, hay problemas multivariados. En algunos casos pueden ser cognitivos, en otros casos pueden ser sociales, en otros afectivos, etc. Me voy a detener en esto último, en lo afectivo. Existen muchas formas de irritabilidad, sobre todo con motivo de la pandemia, nos hemos vuelto bastante hipersensibles, andamos a la defensiva, etc. Andamos protegiéndonos de todo el mundo y hay una actitud ya paranoica. Entonces, en esas condiciones de precariedad, de estrés crónico, va a ser muy, muy difícil que una persona pueda prestarnos atención. Entonces, es necesario trabajar como pares. Es decir, ni tú eres más, ni yo soy menos. Es necesario otra vez entrenarnos la empatía. Es decir, el hecho de conocer más herramientas intelectuales simplemente se debe a una mayor experiencia de haber tenido que tener acceso a estas herramientas y poder interpretarlas adecuadamente y en el momento más oportuno tener que aplicarlas. Nada más que eso. Y que cualquier persona, sea un estudiante, de la edad que fuere, etcétera, puede alcanzar el acceso a estas herramientas. Nosotros vivimos en una etapa privilegiada. Tenemos una inmensa cantidad de herramientas y lamentablemente hay una paradoja. Muchas personas no comparten esta
ese privilegio tener al alcance de muchas herramientas intelectuales. Doctor Hugo, disculpa, ¿le queda un minutito? Bueno, muchas gracias, Abel. Entonces, finalmente desemboco en las neurociencias. Esta es herramienta sumamente valiosa que lamentablemente no ha sido bien usada o no ha sido bien entendida. Las neurociencias nos han resuelto muchas paradojas, demasiadas paradojas. Estuve leyendo hace pocos minutos, la paradoja de Epicuro, donde resuelve unos 4 siglos antes de Cristo el problema del dualismo. Con la llegada de las neurociencias, el dualismo ha quedado, en mi opinión, totalmente resuelto. Sin embargo, muchas personas, estudiantes, colegas, profesores, continúan manteniendo vigente esta paradoja. Quiere decir que Epicuro, sin conocer neurociencias, ya había resuelto, y 2500 años después, aún la humanidad se devana los sesos, arguyendo de que este problema es insoluble, etcétera, etcétera. Esta es una tarea pendiente que me he puesto a investigar durante este año. Si ustedes tienen deseos de conocer los avances, las entregas parciales, yo no tengo ningún inconveniente en enviárselos por correo